En este tercer video ya vamos a crear nuestra aplicación para acceder a nuestra base de datos mediante Entity Framework. Le doy crear proyecto. Sería aplicación web ASP.NET con .NET Framework. Siguiente. Voy a ponerle como nombre demo clase 6 y le doy crear. Escojo la opción vacío, incluyo las carpetas MVC y desmarco la opción para HTTPS. Ya tenemos la estructura de nuestra solución. Entonces vamos a agregar el Entity Framework a nuestra aplicación. Mediante Entity Framework vamos a estar accediendo a nuestra base de datos, en este caso llamada colegio. Entonces le doy clic derecho sobre el proyecto, agregar, nuevo elemento, uso el buscador y busco Entity y entre las diferentes opciones aparece una que dice Add. Le voy, le voy- le voy- le voy a poner un nombre, Entity Framework y le doy agregar. Entre las opciones del Entity Framework aparecen opciones que hacen referencia al Code First, donde normalmente se codifican primero las clases del lado de la aplicación y luego eso termina impactando del lado de la base de datos. Pero en nuestro caso, nosotros ya tenemos la base de datos creada y lo que queremos es que se haga el mapeo desde la base de datos a nuestra aplicación. O sea, que las tablas que ya creamos a nivel de base de datos pasen a ser las clases de nuestra aplicación. Entonces, por ello voy a escoger la opción que dice Entity Framework Designer desde base de datos. Le doy siguiente. Voy a tener que establecer una nueva conexión con esa base de datos. Entonces voy a poner como nombre del servidor, sería punto, que sería esta terminal barra invertida SQL Express, que es el nombre de mi servidor. Puedo ponerle acá el nombre de mi máquina, barra SQL Express o directamente punto barra invertida SQL Express. Acá si me voy al SQL Server, este sería el nombre del servidor. Luego escojo la opción autenticación de SQL Server. Voy a usar el usuario, el superusuario SA. Voy a poner la contraseña que había establecido durante la instalación de mi instancia de SQL Server. Y acá donde dice cifrar le voy a poner optional false. Si todo esto está bien, yo debería poder acceder a la lista de bases de datos disponibles dentro de ese servidor. Entonces, en este caso, la base de datos que me interesa es la que dice colegio. Probar conexión, está todo ok. Ahí le doy aceptar. Agrego la opción que dice sí, incluir datos confidenciales en la cadena de conexión. Y el nombre de la conexión de Entity Framework en este caso se va a quedar como colegio entities, que nos dice que es lo que se termina guardando en web.config. Le doy siguiente, dejo la opción Entity Framework 6, siguiente. Me aparecen los diferentes elementos de la base de datos que yo puedo mapear. Voy a escoger la opción de tablas. Entonces de tablas me interesa escoger alumno y especialidad. Eso se va a estar manejando mediante el espacio de nombre colegio model y ahí le doy finalizar. Este proceso debería crearme un objeto Entity Framework que sería como un dataset, un mapeo de lo que habíamos seleccionado del lado de la base de datos. Eso se tendría que mapear del lado de la aplicación. Ahí terminó el proceso. Entonces él me creó esto. Me agregó las referencias correspondientes
para poder hacer uso de Entity Framework. Y acá entre los elementos de mi solución, de mi proyecto, aparece el elemento Mi Entity Framework, que sería básicamente esto que están viendo acá, que contiene justamente los elementos que yo había seleccionado como para ser mapeados. Ya la tabla especialidad pasa a ser una clase llamada especialidad que tiene sus atributos, y la tabla alumno del lado de la base de datos pasa a ser una clase llamada alumno que tiene también sus atributos, sus propiedades. ¿Sí? Entonces ya tenemos agregado Entity Framework a nuestro proyecto. Entonces ahora ya vamos a ver su funcionalidad, su uso. Voy a crear primeramente un controlador. Por el momento va a ser un controlador en blanco. Podemos hacer uso ya de controladores que manejen Entity Framework, pero por el momento voy a crear un controlador en blanco. Sería Home Controller, y ya me viene con una acción index. Como eh, primera acción, yo voy a estar mediante Entity Framework recuperando la lista de alumnos, y eso lo voy a estar mostrando en una vista. Básicamente lo que voy a hacer es, del lado de la base de datos se va a estar ejecutando algo como un select from alumno, perdón, es from alumno, pero está mal en este caso la base de datos, sería para esta base de datos. Select asterisco from alumno, le doy a ejecutar y este sería el resultado. Este resultado, o sea, este query es lo que yo tendría que estar ejecutando mediante Entity Framework, pero sin escribir código SQL. Voy a lo que sería mi acción. Entonces voy a primeramente crear un objeto conexión. Voy a poner DB, que sería mi database, en este caso mi objeto conexión, y va a ser en este caso de la clase de conexión de Entity Framework que se había eh, definido durante el proceso donde estábamos incluyendo el objeto Mi Entity Framework. En este caso sería colegio Entities. Ahí, ahí tenemos creado nosotros un objeto conexión de Entity Framework. Ahora voy a crear una lista que va a ser en este caso una lista de la clase alumno. Si se fijan, gracias a que incluimos Entity Framework y se hizo el mapeo correspondiente, la tabla alumno, como vimos, pasó a ser una clase llamada alumno. Por eso es que ya podemos definir acá, en este caso, una lista del tipo alumno, de la clase alumno. Y si le hago control clic, él me lleva a una clase llamada alumno que ya se creó automáticamente en función a todos los atributos de la tabla alumno, que es lo que tenemos acá. Entonces, es por eso que gracias a Entity Framework yo ya tengo disponible esa clase y puedo declarar, puedo hacer uso de esas clases resultantes del mapeo. Entonces ya tenemos acá creada una lista que es capaz de soportar elementos de la clase alumno. Entonces lo que tengo que hacer es recuperar la lista de alumnos. Para ello voy a poner lista, y a mi variable lista voy a, en este caso, a almacenarle, o sea, a asignarle el resultado de la consulta. Entonces para ello voy a recurrir a mi objeto conexión punto alumno punto toList, y esa eh, única instrucción, sin escribir lenguaje SQL, ya internamente tiene que comunicarse a la base de datos, hacer el query correspondiente para recuperar la lista de alumnos, y ese resultado es lo que él va a estar almacenando dentro de la variable lista. Lista es lo que yo voy a estar pasándole en este caso a mi vista.
Voy a poner un punto de parada hasta acá y voy a ejecutar. Viene acá, voy a avanzar en este caso con F10, se crea la conexión de Entity Framework, se crea la variable de lista y acá desde esta instrucción, si se fijan hasta acá tenemos una lista sin elemento. Luego de esta instrucción, si yo me posiciono sobre la lista, ya tengo dos elementos porque recordemos que son dos los registros que yo tengo en la tabla alumno. Si se fijan acá tengo el primer registro y acá tengo el segundo registro. Ya tengo la lista. Esto si continúa me va a dar un error porque todavía no creé la vista para la acción index. Voy a parar hasta acá y le voy a agregar la vista correspondiente. Por el momento no voy a usar página de diseño, sin modelo alguno, le voy a agregar y voy a crear manualmente esta vista. En este caso, la parte superior ya voy a definir el model type, que va a ser un enumerable de alumno. Ya definí el model type, entonces acá en esta parte voy a estar mostrando una lista en función a la lista de alumnos en función a la lista que recibí desde el controlador. Voy a poner un título primeramente, lista de alumnos, y seguidamente voy a implementar una lista ordenada y voy a estar iterando la lista que recibí. Entonces acá tengo un título y tengo una lista ordenada que se va armando dinámicamente en función a este recorrido. Por cada recorrido recuperamos un elemento de la lista que recibimos como modelo del lado de la vista y por cada elemento estamos mostrando en un ítem de esa lista, estamos mostrando el nombre del alumno. Yo le doy guardar y vamos a ejecutar. Home Controller, acción index, tenemos el título y tenemos los dos registros ya recuperados mediante Entity Framework y mostrados en lo que sería la vista index. Entonces, con una sencilla instrucción del lado de la aplicación, ya pudimos acceder a la base de datos y internamente eso ya, ahí ya se ejecutó un query, se hizo ya un CL correspondiente y pudimos obtener el resultado de de ese query. Eso sería en cuanto a cómo recuperar las listas de los registros de una tabla. Ahora podemos ver cómo crear un registro en lo que sería la tabla alumno. Para ello acá puedo poner un comentario, crear registro. Voy a declarar un objeto, una variable llamada objeto alumno, que va a ser un objeto de esta clase. A partir de ahí puedo poner objeto alumno punto nombre y asignarle un nombre, en este caso, a ver, número de documento,
Después el teléfono, el email y finalmente la especialidad. Especialidad. Especialidad ID en este caso. Le voy a poner 3. Ahí ya tenemos un objeto creado, ya le completamos sus atributos, le fuimos asignando valores a sus atributos. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es agregar eso ya del lado de la base de datos, porque hasta ahí lo tenemos en memoria. Entonces voy a recurrir a mi conexión db.alumno.add y le paso el objeto que ya está preparado como para ser agregado. Seguidamente lo único que tengo que hacer es, para confirmar esos cambios, db.guardar cambios, save change. Entonces, con esta lógica, lo que hicimos fue crear un objeto de la clase alumno, completamos, le asignamos valor a sus diferentes propiedades y con estas instrucciones del Entity Framework, lo que hicimos fue insertar ese registro ya a nivel de base de datos. Seguidamente, se tiene que crear una lista y al recuperarse la lista de alumnos, ya ese registro debería venir. Podemos hacer una prueba. Si se fijan, ya aparece en la lista Sergio Rojas. Si voy a lo que sería la base de datos, le doy a ejecutar, podemos ver que ya mediante Entity Framework pudimos insertar un registro ya en la base de datos.